Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la Mi Expo MIPYME de Guanajuato, a nombre del Consejo Coordinador Empresarial, y tengo el gusto de presentar al maestro Teddy Rivera, que es un médico cubano, especialista en medicina integrativa, biodecodificación, bioenergética, terapeuta y asesor de formación médica, con estudios de medicina general, integral y antropólogo. Desarrolla una modalidad bioenergética llamada evolución y energética integrativa. Con más de 20 años de experiencia en el campo de la medicina natural, la bioenergética y la biopsicología, es el aspirante a doctor de antropología, conferencista y discente, adiestrado en varias técnicas analíticas, psicoanalística, implementando técnicas de desarrollo organizacional con bases antropológicas y desde un abordaje mentalmente el cuerpo grupal y comunitario. Diplomado en gerencia empresarial y de salud, árbitro de 2 revistas biomédicas y miembro de la red antropológica. Universitaria, pública en revistas científicas, indexas, entre ellas CONAMED, es parte del colectivo de autores del libro Fundamentación Teórica de la Bioneuromoción, Sincronía 2013. Se describe como un acompañante que te ayuda a comprender el porqué de los conflictos y así llevar a liberar de los obstáculos que te impiden tener paz, libertad física, mental y espiritual. Los dejamos para seguir la conferencia y estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Esto es una conferencia que es interactiva. Es una conferencia donde, a diferencia de las prácticas de conocimiento, acá uno llega siempre al conocimiento desde sí mismo. A veces decimos, no me va bien en los negocios, no logro mi objetivo del año. Sin embargo, no nos damos cuenta que los que estamos poniéndonos la zancadilla, el pie, la traba para lograr lo que deseamos, somos nosotros mismos. Porque toda respuesta consciente está precedida de una respuesta inconsciente. Y esta respuesta inconsciente es la que nos hace reaccionar a la hora de vender o a la hora de comprar. Como bien dice la presentación, la felicidad es una elección. Por lo tanto, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿somos felices en el trabajo que tenemos en una empresa? ¿Somos felices en el trabajo que tenemos en el área de la empresa donde me ocupo? ¿Somos felices en el momento en que ocupo una posición determinada? Digamos, la gran mayoría de las pymes tienen un gran problema y es que el director también es el dueño. Pero a la hora de pararse frente a la empresa, no me paro como director, me paro como dueño. Y entonces estoy empezando a buscar resultados, pero resultados monetarios, resultados económicos. Y sin embargo, si yo soy el director, esa no es mi función. Mi función es dirigir, pero dirigir desde la posición de un líder, donde todo el mundo me debe guiar. No soy yo quien guía, sino la necesidad de la empresa, al observar la empresa como un ser vivo, es la que me guía como director. Y esto es importante. Dice, la vida es como un eco. Si no le gusta lo que recibe, preste atención a lo que emite. ¿Alguna vez le prestamos atención a lo que emitimos? Lo que decimos, cómo decimos, qué es lo que decimos. Y nos paramos muchas veces en una necesidad, en la necesidad que tenemos nosotros, pero no son las necesidades de la empresa. No son las necesidades del grupo empresarial, de los vendedores de la empresa. Cuando alguna empresa me contrata para ayudar a su equipo de ventas, si son hombres, le pregunto, ¿cuántas novias tienes? ¿Cuántas mujeres has enamorado en los últimos 3 meses? Si es una mujer, le pregunto, ¿los hombres te miran? ¿Te enamoran? Si me dicen no, pues ya aquí tenemos un problema. Porque el acto de vender es un acto de enamorar. No es el acto de ofrecerte un producto, sino de crearte una necesidad. Y en estas tiendas chinas y japonesas, de las cuales yo siempre me divierto mucho porque te venden productos que
No sirven, productos que no tienen utilidad ninguna, pero que siempre están llenas de personas vendiendo y personas comprando. ¿Por qué? Porque estas tiendas te crean una necesidad, la necesidad de ser feliz. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Quiénes son las dos personas más importantes de tu empresa? Me gustaría que alguien me la respondiera. ¿Esta o esta? Me gustaría que alguien abra su micrófono y me la responda. Vuelvo a preguntar. ¿Esta o esta? Porque hay una diferencia muy importante entre esas dos personas. Entre la directora ejecutiva y la señora del pantry. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esta persona dirige, ordena, controla, distribuye y dice qué es lo que hay que hacer dentro de la empresa. Pero esta, la del pantry, escucha a todo el mundo. Y en una empresa nos está faltando escuchar. Porque cuando escuchamos nuestro cliente, empezamos a saber qué quiere. Hace unos años recuerdo que estaba en Veracruz y me contrataron para una empresa donde vendía baterías. Tenía 6 muchachas jóvenes detrás del teléfono y no vendían. Hasta que yo levanto a una, tomo el teléfono y empiezo a escuchar qué quiere el cliente. Y los clientes preguntaban, oigan, ¿y no recargan baterías? Entonces le dije al dueño, estás vendiendo lo equivocado en tu empresa. Tus clientes no quieren baterías nuevas, quieren recargar baterías. Por supuesto que no podía vender, porque tienes que conocer cuál es la necesidad de tu cliente para crearle otra necesidad. Por lo tanto, no es lo que vendo, sino el cómo y el cuándo lo vendo. ¿En qué momento lo voy a vender? Yo tengo una empresa, se llama Cersolasi, y todo el mundo diría, el doctor vende salud, el doctor vende bienestar. Esto es completamente erróneo. Yo vendo una promesa de felicidad. Y esto es importante. Cuando yo vendo una promesa, yo no te estoy mintiendo. Yo solamente te estoy prometiendo que te voy a llevar a un acompañamiento donde tú vas a ser feliz. Y yo diría, tengo una persona que es diabética, que estoy por cerrar un negocio. Y tengo 3 opciones. La primera es llevarlo a un lugar bonito. La segunda es llevarlo a un desayuno con un alimento adecuado para esta persona que es diabética y que además tiene el azúcar descompensada. La tercera es llevarlo a que coma todo lo que desee, que además yo se lo voy a pagar. ¿Cuál de las 3 sería la adecuada? Me gustaría que alguien me lo respondiera, por favor. ¿Cuál de las 3 sería la adecuada para que yo pueda cerrar un negocio con esta persona de la forma que yo deseo cerrarlo? Y esto es importante porque siempre damos miradas equivocadas. Entonces, por favor, si alguien abre su micrófono o me escribe a través del chat, ¿cuál cree que sería la posición adecuada para yo cerrar este negocio? Bueno, parece que no me va a responder nadie. Entonces se lo voy a decir yo. La adecuada sería llevarlo que coma todo lo que él quiera, porque lo que necesito es que él sea feliz. Si me acaba de responder. Me acaba de responder Berenice. La segunda, que le ofrece un alimento de necesidad de su bajo, que necesita su baja necesidad. No, Berenice. Si me porto, si lo quiero vender, no tengo que cuidarlo. Yo no soy su mamá para cuidarlo, ni soy su médico para decirle cuál es su necesidad, qué es lo que necesita para su salud. Yo quiero venderle, por lo tanto, tengo que hacerlo feliz. Y en ese hacerlo feliz, nos olvidamos de algo. Y viene muy justo con la imagen que estoy usando. El sexo. No podemos ver el sexo como la genitalidad, sino el sexo como relación social entre hombres y mujeres. Por lo tanto, muchas veces queremos vender algo
y buscamos una edecán bonita, con un cuerpo bonito. Eso es neurosexo. ¿Por qué? Porque estamos buscando que alguien que se sienta satisfecho nos compre. Pero sexo en realidad es todo lo que toca la palabra. Es decir, todo lo que nos da determinado placer tiene que ver con el sexo, aunque el sexo como genitalidad es la mayor de las expresiones. Por lo tanto, tengo que ver cuando voy a vender si me paro como el vendedor de la empresa, si me paro como hombre y ser sexual que soy, o me paro como alguien que está negociando. Pero si trato de darle un placer a mi cliente, seguro siempre me va a comprar. Y decimos, bueno, ¿qué tiene que ver el sexo? La pregunta es, ¿nuestro cerebro es el mismo entre hombres y mujeres? Sí, es el mismo, pero no vemos el mundo igual. ¿Por qué? Porque la mujer tiene la posibilidad de ser madre, el hombre no. Por lo tanto, no vemos el mundo y no acatamos el mundo en la misma forma. Y podrían decir, esto es una posición machista. No, no es una posición machista. Nos estamos peleando en el mundo por tener la misma igualdad de género. Y en realidad deberíamos tener la misma igualdad de derechos. ¿Por qué? Porque una mujer que se para en posición de madre siempre sabe vender. ¿Por qué? Porque siempre va a hacer dos cosas. Uno, va a proteger a la persona que tiene delante y después le va a dar lo que quiere. Simplemente sucede así. Las madres todas tratan de proteger y de cuidar a sus hijos. Entonces, una mujer tiene más capacidades que un hombre siempre para vender. Entiendan esto, todo lo que el cerebro produce desde los pensamientos más recónditos hasta los actos públicos son procesos biológicos. Cuando aprendamos que todos funcionamos biológicamente, entonces empezamos a usar nuestra propia biología como un arma de trabajo en las empresas. Y tenemos que empezar a usar el cerebro. Si usamos el cerebro izquierdo, entonces vamos a tener un control del lenguaje, de la escritura, de la lógica, de las matemáticas. Pero si usamos el cerebro derecho, vamos a tener un pensamiento completamente ilógico. Vamos a trabajar las artes, la creatividad, la fantasía, pero vamos a trabajar también la expresión de las emociones. Y las emociones son importantísimas para vender, porque si te llevo a que tú sientas determinada emoción, tú vas a buscar qué necesidad biológica está ligada con esa emoción. Esa necesidad biológica está ligada también a un órgano. Por lo tanto, esta relación pensamiento, sentimiento, respuesta emocional y respuesta orgánica están muy ligadas. Y eso se ve desde las neurociencias, cómo nuestro cerebro inconsciente tiene la capacidad de adaptarse y reorganizarse de acuerdo a los estímulos del entorno. Por lo tanto, si yo logro en mi cliente lograr un estímulo tal que él me quiera comprar, de seguro va a ser mi cliente. Y entonces a veces me hablan mis colaboradoras de Cersolasis y me dicen, hay un cliente que no está seguro de si tomar terapia o no. Y yo le digo, dale una videollamada conmigo de cortesía de 10 minutos. ¿Y qué es lo que hago en esta llamada? Lo que hago en esta llamada es conversar con él y darle la respuesta que él necesita. ¿Y cuál es la respuesta? Crearle la necesidad de verse conmigo y no con otro médico, con otro terapeuta. ¿Cómo se la creo? A través de darle protección, a través de satisfacer su deseo de ser feliz, protegerlo y acompañarlo. Cuando usted hace estas tres cosas con un cliente, de seguro, el cliente le compra. Cuando hablamos del yo, estamos hablando de eso que le mostramos al mundo. Pero en realidad hay muchos tipos de yo. El que conocemos es el yo racional. Sin embargo, mi yo no es el mismo conmigo mismo, con mi pareja, con mi esposa, con mis clientes, con mis conocidos. Entonces tenemos muchos yo. Pero hay uno que es muy importante, que es el yo intuitivo. Cuando me late,
Cuando siento en mi interior que algo que estoy haciendo es importante. Lo que pasa es que la mente muchas veces confía en los atajos mentales y siempre me voy por el razonamiento. Siempre me voy por lo que creo que es lógico. Pero hay muchas lógicas en realidad. Todo se ve del color del cristal con que se mira. Y no somos racionales, sino previsiblemente irracionales. Es decir, nuestra irracionalidad se produce cuando siempre del mismo modo y una y otra vez, hacemos las cosas. Y cuando yo trabajo en una empresa, siempre le digo, ¿por qué haces lo mismo si no te funciona? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no empiezas a ver el mundo de forma diferente? Para que el mundo te ofrezca algo. Para que el mundo te dé algo diferente. Podemos tener agua, azúcar, limón, pero depende de la forma en que lo mezclemos, vamos a obtener agua con azúcar con sabor a limón, limonada o agua con sabor dulce y limón. Depende de cómo hagamos la mezcla, depende de cómo hagamos la relación entre las partes de aquello que hay que trabajar. Este ejercicio es importante, me gustaría que me lo respondan, pero que me lo respondan a una buena velocidad. El ejercicio se llama lo que se ve y no se ve. Dice, trate de decir lo más rápido que pueda a media voz y el color que están escritas las siguientes palabras. Ok, ¿de qué color? Por lo tanto, mi respuesta, mira, me acaban de dar una respuesta fabulosa, me acaban de dar una respuesta muy acertada. Me dijeron gris, exactamente, es gris. Sin embargo, la mayoría de las personas dice, ok, porque leemos y nos quedamos con aquella parte racional de lo que leemos. Y no tenemos en cuenta que los afectos tienen un efecto. Es decir, los afectos nos afectan. Y los afectos están emocionalmente dirigidos. Y las respuestas emocionales siempre son inconscientes. No hay una respuesta emocional que no sea inconsciente. No podemos decir, ahora estoy emocionado, ahora no estoy emocionado. No podemos controlarlo. Simplemente lo sentimos. Lo que pasa es que social y culturalmente hay determinadas emociones que no son correctas. Por ejemplo, el enojo. No está visto culturalmente que enojarse sea educado, que sea cordial. Pero en el momento que yo me doy cuenta de que en mí prima el enojo, puedo usar ese enojo como energía para lograr determinadas cosas. Porque si no, tarde o temprano la tristeza va a empezar a controlar ese enojo. Siento, luego pienso, luego existo. Todo el mundo decía, pienso, luego existo, ¿no? Y el siento, se trata de sentir. Por lo tanto, tengo que hacer a sentir a mi cliente aquello que yo necesito que él sienta para que responda de forma adecuada. Y en ese sentir está el cociente emocional, que es la clave del éxito de la venta. Por lo tanto, entre las emociones y las relaciones tiene que haber un acuerdo. ¿Cuál sería este acuerdo? Tengo que empezar a ser consciente mis decisiones de acuerdo a las emociones que estoy viviendo, pero de forma muy inteligente. Por lo tanto, si sé que en una emoción hay cambios corporales, cambios de conocimiento, cambios conductuales y cambios sociales, tengo que inteligentemente adquirir la capacidad de conocimiento y utilizarlo, porque no son otras cosas que conductas adaptativas biológicas. Y eso se hace a través de las decisiones. Cuando uno empieza a tomar decisiones asertivas a través de las emociones, entonces no hay nunca equivocaciones, hay procesos de aprendizaje. Nunca me equivoco, simplemente aprendo que esa no es la solución y estoy buscando cambios y soluciones en tantas veces no logre mi objetivo.
Por lo tanto, puedo decidir que tengo una buena comida, que me voy a ver un paisaje bonito, que me voy a comprar una ropa que me gusta, o que voy a tener una comida sana, pero lo tengo que hacer inteligentemente de acuerdo a mis necesidades biológicas. Y en esta inteligencia va a haber recompensas para el cerebro. El cerebro se va a sentir feliz o se va a sentir derrotado. Y esta decisión va a tener una recompensa inmediata o tardía, de acuerdo a cómo yo sea capaz de entrenar mis reservas cerebrales, es decir, en la medida que yo sepa trabajar con un hemisferio o con el otro, entonces voy a determinar desde qué ámbito, desde qué posición yo le voy a hablar a mi cliente. ¿Cómo es que mi cliente me va a escuchar? Si yo estoy hablando con una persona que se comunica visualmente, pues yo tengo que hablarle de colores, de formas. Si yo conozco a una persona, ya lo comprendí, y me habla de forma auditiva, se conecta a través de lo que oye, entonces tengo que hablarle de una forma bonita, que él se sienta que su oído se lo endulzaron, sin darse cuenta que lo están trabajando desde ese canal. Y si yo hablo con una persona sinestésica, entonces yo tengo que hablarle de sensaciones. Pero lo primero que tengo que hacer es darle la mano, saludarlo, tocarle el codo, porque le estoy ofreciendo una sensación de seguridad. Ahora, en esta recompensa, que puede ser inmediata o tardía, tenemos que tener dos aspectos fundamentales. Se pueden tener buenos resultados a corto plazo sin desarrollo, pero nunca se obtendrán buenos resultados sin desarrollo a mediano y a largo plazo. Es como una escalera. Para yo llegar a la cima tengo que caminar peldaño a peldaño, pero nunca debemos olvidar que son decisiones relacionadas a emociones, relacionadas a una respuesta inteligente de mi parte. ¿Por qué? Porque este desarrollo siempre es emocional, con un enfoque de individuo autónomo y responsable de sí mismo. Por lo tanto, yo tengo que darle esa autonomía y esa responsabilidad a mi cliente para que mi cliente compre aquello que yo le estoy vendiendo. Y para eso, ¿por quién tengo que empezar? Primero con mi empresa, tanto en los líderes como en los colaboradores. Yo no tengo por qué estar encima de mi colaborador o encima de mis líderes para que cumplan con su tarea. Yo tengo que darle la confianza para que ellos lo hagan. Y si no tienen la confianza, pues simplemente, como yo digo, tienen que ir a terapia, porque entonces no tienen una toma de decisiones asertivas de una forma inteligente y no pretenden formar parte del equipo de trabajo. Asimismo, tengo que hacerlo con mi cliente. Dice, la neuroeconomía, y esto es importantísimo, es la rama de la ciencia que se centra en las elecciones personales y en los cambios mentales cerebrales, que son las decisiones. El problema es que a casi nadie le gusta tomar decisiones y nadie le gusta tomar elecciones. Por lo tanto, cuando estamos vendiendo, los que tomamos la decisión somos nosotros. Tomamos la decisión de crearle una necesidad para convertirlo en una persona autónoma para que nos compre. Lo que tenemos que llegar es hacerle estos cambios mentales cerebrales para que tomen sus propias decisiones. Dice, ¿qué necesita un desarrollo emocional de una empresa en las organizaciones en este siglo XXI? Lo primero es una respuesta emocional consciente, que tener la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales con nosotros mismos y con los demás. Ahora imagínense que tenemos un director de ventas de una empresa. Este señor tiene aproximadamente 50 años, es hipertenso y tenía que cerrar un negocio importante a las 8 de la mañana, pero a las 6 de la mañana cuando se levantó se disgustó con su esposa y tuvieron una discusión muy grande porque ese señor llegó muy tarde a la casa. La pregunta es, ¿cuál es su decisión? ¿Irse con su estado emocional, dejar su estado emocional o utilizar su estado emocional para lograr cerrar el negocio? Me gustaría que me lo respondieran. ¿Por qué hago esta pregunta?
siempre le tengo que dar algo a cambio a una persona para recibir algo. Y estamos pensando, no, yo le doy si me compra. No. En realidad tengo que darle algo siempre. Y a veces no es material. Dices, antes de dar un regalo estamos resintiendo el placer de dar felicidad. Lo primero que tengo que hacer es hacerlo feliz. ¿Y cuál es la respuesta más inteligente? Si fuera a vender yo, si yo fuera este señor de casi 50 años que es hipertenso, yo iría con mi cliente y le contaría lo que me pasó por la mañana. Y automáticamente él va a ser causa común conmigo porque va a ver que mi esposa se peleó conmigo de forma injusta. Y como funcionamos por clanes sociales, los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, le voy a demostrar que mi mujer fue injusta conmigo y él automáticamente me va a escuchar porque va a ser causa común conmigo. Dice, el cerebro activa el placer cuando se quiere un producto o se desactiva cuando consideramos el precio de este producto. Y esto es importante porque a todos nos pasa que nos han llamado de cualquier empresa. Las más cercanas son las empresas telefónicas, Galloso, y nos empiezan a vender. Y lo primero que nos preguntan es, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentra hoy? ¿Cómo se siente? Y nosotros decimos, ¿cómo se encuentra hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? A nadie nos gusta que nos llamen. Sin embargo, todos escuchamos a la voz que nos está hablando. ¿Por qué? ¿Se han preguntado alguna vez por qué escuchamos a esta voz? Porque esta voz nos está dando placer. Alguien con una voz bonita, con una voz dulce, se está preocupando por nosotros. Después le compramos o no. Lo cierto es que después que nos llamaron varias veces, le compramos. Porque nos convencen, es decir, nos crean la necesidad. Hace muchos años se usó mucho, sobre todo con Coca-Cola, está prohibido ahora, las imágenes subliminares. Usted se iba al cine a ver una peli y una imagen de una película son 24 carteles que corren en un segundo. En uno de esos 24 carteles decía, tome Coca-Cola. Usted se ponía a ver su película. Imagínense cuántos segundos dura una película de las antiguas, de las cortas, que eran 45, 90 minutos. Cuando usted estaba mirando, tome Coca-Cola, llegaba un momento que usted salía desesperado a comprar su Coca-Cola. Por lo tanto, le creaba una necesidad. No le crea la necesidad del producto, sino la necesidad de satisfacer algo. Y ese algo tiene que ver con una respuesta biológica siempre. Siempre, siempre. Por lo tanto, cuando hablamos de éxito, estamos hablando de un tipo de relación que primero mantenemos con nosotros mismos. Del modo en que nos relacionemos con los demás y de nuestra capacidad, nuestra habilidad para conectar con la otra persona. Y eso es algo que se crea. ¿Y cómo se crea? Con algo que se llama anclajes. Pero los primeros anclajes son conmigo mismo. La capacidad de entrar en un estado anímico poderoso y apropiado, de estar en una función determinada, con determinada tarea y de la posibilidad de acceder a este estado en cualquier momento que lo necesite. Me dicen, ¿cómo se logra eso? Con un entrenamiento. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra hacer un anclaje visual? ¿Cómo se logra un anclaje auditivo? ¿Cómo se logra un anclaje sinestésico? Lo ideal es lograr el anclaje de las tres formas. Pero si yo quiero hablar de un momento feliz, lo primero que tengo que hacer en mi mente es buscar un momento, un recuerdo feliz para yo sentir esa propia felicidad y transmitir esa felicidad de forma energética. Si la persona me siente feliz, por lo tanto, después de un tiempo la persona va a sentir mi felicidad y va a pararse en la misma felicidad que yo estoy. Una canción que siempre me gustó
que es pegajosa, o tomar una posición determinada. Pero esto se lo lleva con autoconciencia, es decir, eres capaz de saber lo que estás sintiendo en el mismo momento en que aparece. ¿Te das cuenta de ello? ¿Eres capaz de utilizar tus preferencias para guiar la toma de decisiones basada en una evaluación realista de tus capacidades, ofreciéndole tus capacidades a la otra persona? En una sensación de confianza en ti mismo, es como si te dijera, ya yo probé esto, es lo mejor que hay. Te invito a que lo pruebes. Pero te invito a que lo pruebes porque te hago sentir esa misma sensación que estoy sintiendo yo. Esta autoconciencia es una competencia intrapersonal. Es decir, las personas que tienen autoconciencia también pueden ser capaces de energizar a sus clientes, de comprometerse y de confiar. ¿Por qué? Porque nos paramos en lo que vemos. Lo importante es lo que no vemos. Cuando yo estoy trabajando, hay personas que me vienen a preguntar. Y yo siempre le digo a mis colaboradores, no se preocupen, va a regresar en 3-4 semanas después. ¿Por qué? Porque él tiene que sentir la falta de esa necesidad. Ya le creaste la necesidad, déjalo que sienta la falta. Por lo tanto, siempre pregúntate, ¿eres capaz de controlar las emociones, de tranquilizarte a ti mismo, de desembarazarte de la ansiedad, de la tristeza y la irritabilidad exagerada? Eso se lleva en 4 pasos. Autocontrol, confiabilidad, integridad, innovación y adaptabilidad. Mantener las ideas, los enfoques nuevos, suficientemente flexibles como para responder rápidamente a los cambios. Por lo tanto, tengo que aprender a ser un poco camaleón. Cambiar de color cada vez que el medio que me rodea me lo exija. Porque el medio es extremadamente cambiante. Lo que quieren hoy, no lo quieren mañana. Por lo tanto, si voy a vender, voy a tener 2 opciones, no una. La primera sería la respuesta rápida. Me encontraron por redes sociales y tengo que venderle rápido porque si no se va a dedicar a otra cosa. Es buena, pero no se mantiene en el tiempo. Sin embargo, te creo una necesidad y te dejo para que tú regreses. Esa es una relación de ventas muy estable. Esa tiene que ver con lo que significa el éxito, el abandono y el fracaso. Y para eso necesito una posición y es ascender siempre por la escalera que está en la imagen. Pregúntate, ¿en qué escalón estás colocado? Yo en lo personal siempre estoy en el verde, donde dice sí se puede, porque siempre digo, ¿cómo lo voy a hacer? No lo sé, pero lo voy a hacer. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque tengo siempre una posición mental, cerebral adecuada, donde yo puedo compartir la necesidad del otro para conocerlo y cambiar mi forma de ser para el otro. ¿Recuerdan los anclajes? Este es un ejercicio muy bueno. Esto es tocarse los nudillos. Y estás durante un tiempo tocándose los nudillos según el tipo de anclaje que necesite. Si estoy relajado, si estoy confiado, si estoy enfocado o si estoy elocuente. Cuando ya lo he hecho durante un tiempo, simplemente necesito lograr uno de esos estados y lo que hago es tocar el nudillo que necesito y solamente el estado va a venir en mí porque de una forma inconsciente mi cerebro le va a decir a mi cuerpo, ahora necesitas este estado. Por lo tanto, nuestras relaciones siempre, siempre, siempre son inconscientes. Si vamos a hablar de neuroeconomía, no podemos olvidar que estudia lo que ocurre en nuestra cabeza mientras consumimos. Y que estas decisiones de consumir siempre son decisiones inconscientes, no racionales, por decisiones inconscientes a través de necesidades biológicas. Por lo tanto, el cerebro busca la eficiencia y busca la eficiencia a través de un recuerdo. Entonces, tengo pacientes que vinieron a verme hace 5 años y vienen después de 10 años con otro problema. Pacientes que me traen otras personas simplemente porque tuvieron una respuesta rápida. Pero ahí es donde está la habilidad del vendedor. Porque le di algo rápido para después crearle una necesidad mucho más duradera. Por lo tanto, siempre, siempre, siempre tenemos que analizar cómo nos sentimos ante una situación y compartir esta situación con nuestro cliente para saber cómo se siente.
Estamos hablando de una decisión que entra en una cadena interminable donde hay primero la necesidad. Esa necesidad lleva un motivo o una motivación, una respuesta de conducta que da satisfacciones, pero siempre va a generar una carencia para que regrese nuevamente. Es decir, necesidad y carencia están automáticamente conectadas. ¿En qué relación? Hay 5 valores que son cambiables y hay 3 valores que no se cambian. Cuando hablamos de vida, amor y muerte, estos valores no tienen precio, no son cambiables. Haga lo que haga, usted no le puede devolver su vida a sus padres. Por lo tanto, no es cambiable. Haga lo que haga, usted tiene que mantener esa vida para sí y vivirla. La muerte es lo único que sucede en la vida que está garantizado. Por lo tanto, cuide su vida, porque según cómo viva va a morir. Y por último, el amor es el único sentimiento que mientras más lo da, más crece dentro de usted. Por lo tanto, no depende de la otra persona, depende de lo que haga con su amor propio. Pero después tenemos la otra parte de la tabla donde está los afectos, el dinero, el trabajo, la comida, la popó. Y estos son valores intercambiables. ¿Dónde entramos en conflictos? Cuando queremos cambiar los de una parte de la tabla con la otra parte de la tabla. Entonces, para tener negociaciones asertivas emocionales de la neurociencia, de la neuroeconomía, tenemos que tener una agenda. La primera de emoción son las emociones. Por lo tanto, hay una negociación y un negociador. Hay que ver cómo vive este negociador. La identidad de la persona contra el rol que está jugando. Si usted le pregunta a una persona, no, yo no tengo pareja hace 5 años, ¿puede enamorar? Pregúnteselo. La personalidad del negociador. ¿Siempre se está riendo o siempre está serio? Una de las cosas que hablaba con una de mis colaboradoras hace poco es que me decía, doctor, usted siempre que está en la clínica está muy serio. Yo no lo entendí hasta hace muy poco. Y entendí. Hay muchos terapeutas en los últimos 20 años que han estudiado determinadas técnicas y son personas muy amigables, muy afables, pero le falta algo, le falta profesionalidad. Entonces, cuando tú tomas esa profesionalidad se puede confundir con seriedad. Entonces tienes que aprender a ser profesional y amigable. Y esto se logra a través de una comunicación emocional afectiva. La segunda dimensión es el acuerdo. Son los estilos de negociación y una negociación de alto impacto que es emocional. Y aquí voy a irme a algo que me sucedió hace unas semanas. Teníamos una fiesta en casa con varios amigos y habíamos contratado un trío. Uno de los miembros del trío venía visiblemente ebrio. Estaba alcoholizado el señor a no dar más. Y uno diría, pero ¿cómo va a venir a estar alcoholizado? Sin embargo, este señor fue el que amenizó la fiesta. Su ebriedad fue tan buena para la fiesta que pues, puedo decir que era el que mejor tocaba la guitarra, pero además de eso me dijo algo muy curioso antes de irse. Me dijo, si me pagas bien, yo despido a estos dos. Y él no era nadie dentro del trío. Pero ¿qué me estaba diciendo en realidad? Él se dio cuenta que él estaba emocionalmente conectado con todo el que estaba allí y empezó a aprovechar eso. Es decir, su ebriedad fue una forma de conectarse con el mundo y hacer lo que el mundo quería que hiciera. Y en ese espacio él hizo chistes, hizo cuentos, contó historias verídicas y se veía visiblemente ebrio. Sin embargo, fue el que amenizó la fiesta. Fue algo muy interesante. Por lo tanto, los estilos de negociación hay que aprender a cambiar en cada estilo de negociación. La tercera dimensión son las relaciones, que son los artificios de la contraparte para obtener ventaja. Y ahí pueden ser de las dos partes, tanto del que vende como del que compra, ¿eh? Y el manejo de los conflictos. Por lo tanto, siempre tienes que poner en conflicto a la persona que te va a comprar. En conflicto con él mismo, con la necesidad que tiene para que sea la persona que te compre. La cuarta dimensión son las relaciones, que son las expresiones de la integración bioemocional sistémica, que es la metodología que yo trabajo. ¿Por qué? Porque cada órgano está conectado con una respuesta emocional y está conectado con un conflicto psicobiológico. Por lo tanto, si yo puedo saber que a mi paciente o a mi cliente le falta, digamos, diabetes,
pues ahí le falta el dulzor a la vida. Y entonces yo empiezo a hacer determinadas cosas que le den este dulzor. Le estoy poniendo un ejemplo. Si estamos hablando de una persona hipertensa, estamos hablando de una persona altamente territorial. Por lo tanto, yo tengo que hacerle sentir que él tiene el control de la situación. La quinta dimensión son las relaciones nuevamente, pero no hay que olvidar identificar las emociones que se están experimentando en el momento, porque no lo vamos a ver esa única vez. Comprender el vínculo que estas emociones tienen con el comportamiento, plantear las estrategias que me permitan regular esas emociones, reconocer que las emociones son contagiosas, por lo tanto, si yo llego a un estado emocional de felicidad, le voy a contagiar esa felicidad. Leer el estado emocional de las otras personas siempre, manejar un lenguaje propositivo emocional. Fíjese que digo propositivo y no positivo, porque positivo y negativo no existe en este mundo. Sino propositivo es una propuesta emocional inconsciente para que siempre haya una respuesta de la misma magnitud. Enfocar las emociones personales y ajenas en la búsqueda de mejores resultados en los negocios. Y con eso sería todo lo que tenemos para esta propuesta. Dejo abierto para si hay preguntas. Ay, estos silencios asustan. Me están preguntando si podría compartir la exposición, con mucho gusto. Pueden abrir los micrófonos si gustan y hacerme preguntas directamente. Cuando hablamos de trabajo empresarial, hablamos de que una empresa no es muy diferente a un organismo. Sucede lo mismo exactamente, ¿Ya? lo único que a mayor escala. Muchísimas gracias al doctor Teddy por la importante información que nos compartió y seguimos aquí en Expo Mi Pyme. Muchas gracias. Doctor Teddy, Sí, muchísimas gracias por toda la información que nos compartió. Es un honor tenerlo aquí con nosotros en Expo Mi Pyme. Espero que no sea la última vez, que sea la primera de muchas. Y muchas gracias por todo. gracias a ustedes por la invitación, pueden contar conmigo. Gracias. Y a todos los que están con nosotros, no se desconecten, seguimos con ustedes. Expo Mi Pyme, Guanajuato 2022. Gracias.